Hola, bienvenidos a un video más de nuestro podcast Avivando tu Fuego. El día de hoy tenemos un tema muy importante sobre el matrimonio que se llama la importancia de la obediencia en el matrimonio, ¿verdad? Algo bien importante que todos debemos de saber y entender el por qué es tan importante la obediencia, ¿verdad? En el matrimonio. Hoy vamos a hablarles acerca de Adán y Eva en el libro de Génesis, la importancia de la obediencia a Dios en el matrimonio, ¿no? Porque sabemos que los fundamentos son de Dios, del matrimonio son de Dios, ¿no? Primero les quería leer el libro de Génesis, capítulo 2, verso 24, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces nuestra base principal está en el capítulo 2 del verso 16 al 17. Es como cuando Dios le da una instrucción a Adán acerca del huerto, ¿no? Los voy a leer así rápidamente. Dice: fue entonces cuando Dios le dio a Adán un mandato, una prohibición específica. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, vemos que Dios hace los animalitos, ¿no? Y les da a cada animalito su pareja. Entonces dice que Dios vio a Adán, lo vio triste y solo. Entonces Dios dijo en su corazón, dijo: voy a hacerle una ayuda idónea a Adán. Entonces dice que Dios hizo caer un sueño sobre Adán. Dice que abrió su costilla, abrió su costado de la costilla. Dice que sacó una costilla y la cerró, ¿no? Y de ahí creó Dios a la mujer. Entonces Dios le da la ayuda idónea a Adán. Entonces vemos más adelante cómo la palabra de Dios dice que Eva andaba caminando por ahí, ¿no? Y creo que Adán andaba por otro lado caminando. Entonces la palabra de Dios habla de que dice que un animal, una serpiente, dice que la serpiente era astuta, ¿no? Una serpiente que era astuta. Entonces no sabemos cómo esa serpiente habló, pero sabemos que una fuerza maligna vino y la hizo hablar, ¿no? Entonces pensamos, muchos eruditos de la Biblia piensan que la relación que tenía Eva con la serpiente ya había sido de varios días, o sea, tratando de convencerla, ¿no? Porque no fue luego y la convenció y se comió el fruto, no. Entonces ella ya había estado con la serpiente hablando y le estaba diciendo: con que Dios dijo que no comiera de ese fruto, porque van a morir. Dijo: no van a morir, dijo, simplemente Dios sabe que el día que ustedes comieren de ese fruto, serán igual que Dios. Entonces, y dice que el fruto era codiciable, era hermoso, era codiciable ante los ojos de ella, ¿no? Se miraba con fruto hermoso. Entonces, pero también vemos cómo Adán pierde la comunicación con ella, anda por otro lado, tal vez viendo los animales, contándolos, no sé, llamándolos por su nombre. Entonces pierden la relación. Queremos hablar nuestro como punto número 1 acerca de las comunicaciones. ¿Cómo comunicamos? ¿De qué forma comunicamos a nuestra pareja? ¿De qué forma le decimos nuestro sentimiento, lo que sentimos, o las cosas que se nos dijeron, ¿no? Como en el caso de Adán. Adán se le dice, cuando Dios le da el mandato, Eva todavía no estaba. Entonces Adán fue el responsable de comunicarle a Eva acerca de las consecuencias. Tal vez se lo dijo una vez: mira, ¿sabes qué? De este árbol no puedes comer, porque el día que comieres, Dios dice que vamos a morir. Entonces, pero se lo dijo una vez y creo que con eso bastó para él. Yo creo que Adán se lo tenía que repetir, ¿verdad? Todos los días a Eva: no comas de ese fruto, porque las consecuencias que va a haber, ¿verdad? Entonces, pero aquí vemos como el descuido de Adán, que andaba por su mundo y Eva por su mundo, no tenían comunicación ambos, y así pasa en nuestra vida. Cuando se pierde la comunicación, ¿verdad? Perdemos el matrimonio, así como Eva y Adán perdieron la comunicación y cayeron en pecado. También así nosotros en nuestra vida, o sea, si nosotros no tenemos comunicación, Él no me comunica lo que Él piensa, lo que Él siente, lo que Él necesita, yo cómo voy a saber eso, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia del comunicar lo que sentimos, tomar decisiones en común acuerdo, ¿verdad? Sí. Entonces ese es un punto muy importante, y yo creo que el segundo
punto importante es el enfoque, ¿verdad? Sí, el enfoque es acerca de que nosotros tenemos que vincularnos hacia Dios. Entonces sabemos que Dios hace el matrimonio y pone sus fundamentos, ¿no? Entonces la palabra de Dios nos enseña, dice: vosotros maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Entonces aquí no dice que tiene que dejar a su padre y a su madre y unirle a su esposa, ya no serán dos carnes sino solo uno. Está hablando acerca de la importancia de que ambos tenemos que tomar decisiones, pero en común acuerdo. Ya no es una carne, ya no son dos carnes, no solo una carne. Entonces, y que tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Qué pasó? Cristo murió por la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que entregarnos por la esposa, porque la palabra dice que nosotros somos los responsables de cómo entregamos a nuestras esposas delante de Dios, ¿no? Entonces es muy importante que no perdamos ese enfoque de repente de que de repente te vas y no decirle, se va al trabajo o a X, donde vaya, ¿no? De recordarle de la importancia de que somos esposos y que ambos nos tenemos que respetar, ¿no? Lo que no hizo Adán, nosotros lo tenemos que hacer. Nosotros no tenemos que perder ese enfoque y decir: mira, la palabra de Dios me enseña que yo tengo que respetar, por lo tanto no olvides respetarme, no olvides que tenemos un común acuerdo, que hicimos un compromiso con Dios. Es la importancia de no perder el enfoque de lo que Dios creó en el matrimonio. Entonces, estar en un común acuerdo, siempre en un común acuerdo y de acuerdo a lo que Dios, puso, fundamentó en el matrimonio. Vosotras mujeres, amad a vuestros esposos, ¿no? Y dice que se sometan a sus esposos. Entonces, es muy importante, no sumisión de que se arrastren el suelo y pisotearlas, no. Yo creo que lo importante es que nosotros tenemos que tener el reflejo de Cristo hacia nosotros y dejarlo saber a ellas. Entonces ellas tienen que respetarnos a nosotros, pero porque nosotros somos la cabeza principal, pero en Dios, no en machismo, ni golpe, ni nada de eso. No se refiere a eso, pues. Entonces, no sé si tengas algo que comunicar. Sí, pues aquí que el enfoque, ¿verdad? Porque aquí en la palabra de Dios en Génesis 3 nos dice que cuando comieron del fruto, ¿verdad? Como Adán le reprocha a Dios porque Dios le hace la pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Pues, y porque Adán se escondió y dice: ¿por qué te escondes? Sí. Y ya entonces Adán, ¿verdad? Le dice: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces aquí estaban perdidos, o sea, perdieron el enfoque, o sea, el propósito de Dios, los planes de Dios que con ellos tenía, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice que no iba a haber muerte, ¿verdad? Sí, entonces, todo lo que iban a disfrutar y por distracciones, desenfoque, perdieron todo eso, ¿verdad? Entonces, la importancia de mantenerse enfocados en qué nos vamos a enfocar, en que nuestro matrimonio perdure, en que nuestro matrimonio no caiga en tentación, que no caiga en pecado, ¿verdad? Entonces, en la tercera parte... Y más que nada que esté vinculado hacia Dios, que nuestras decisiones matrimoniales tengan que ver más con Dios que con mis decisiones o mis acciones. Entonces sabemos que somos un resultado de Dios cuando andamos en Cristo, somos el resultado. Pero es muy importante que cuidemos el matrimonio, que tenga que ver vinculado hacia los propósitos de Dios. Sí. Y el tercer punto, ¿verdad? Que son las expresiones. Sí. Un punto muy importante. Sí. Yo creo que en todos los matrimonios es uno de los más importantes, porque si no hay expresiones de amor hacia mi pareja, yo creo que él se va a sentir no amado, se va a sentir solo, se va a sentir lo que yo no le voy a dar, el mundo se lo va a ofrecer, ¿verdad? Entonces, así como a Eva, lo que Adán no le daba, el enemigo se lo estaba ofreciendo, ¿verdad? Que según él le ofrecía que si comía de esa manzana, así también a nosotros nos van a venir muchas tentaciones, muchas pruebas, pero mantenernos con esas expresiones día a día es mantener la llama encendida, ¿verdad? Sí, que es muy importante mantener la llama encendida, el fuego de Dios, el fuego que Dios ha puesto en el matrimonio, y mediante expresiones de amor, pequeños detalles, ¿no? Nosotros venimos, lo digo por mí, venimos del rancho, ¿no? Donde traemos nuestras tradiciones,
traemos lo que nuestros padres hacían hacia nuestras madres, también nosotros lo traemos. El machismo, machismo, o no somos muy expresivos, decirle mi amor, o te traje comprar una rosa, un chocolate, no expresamos, no somos muy expresivos cuando venimos así. Entonces yo le digo porque yo lo viví, no se daba mucho, pero hoy en día por medio de la lectura te das cuenta la importancia de expresar tus sentimientos hacia la pareja. Y entonces yo creo que eso mantiene viva la llama, el fuego, ¿no? Del amor. Entonces creo que es muy importante el poder expresar, el saber expresar. Pequeños detalles hacen grandes cambios. Y de ahí nos viene el cuarto punto, ¿verdad? Que es la aceptación. Muchos de nosotras las mujeres tenemos por ahí o sea, errores que no los queremos ver, ¿verdad? Y cuando llega el momento de atacar, de que el marido nos descubre o lo que sea, le echamos la culpa al marido. No, pues que tú hiciste esto, porque normalmente cuando un matrimonio fracasa, siempre contamos, ¿verdad? No, pues fue él, aunque haya sido tú, pero siempre la culpa es para el hombre o el hombre para la mujer, cuando fue el hombre el que falló, ¿verdad? Entonces, saber aceptar nuestros errores es parte de lo que nosotros nos va a nutrir como matrimonio, porque aquí vemos en la Biblia, ¿verdad? Cómo Adán y Eva, Eva no aceptó su error. Ella le echó la culpa a la serpiente, ¿no? Pues la serpiente fue la que me lo dio. Entonces, y Adán dijo, la mujer que tú me dices por esposa. Entonces, ni uno de los dos aceptó su error, ¿verdad? Entonces, la importancia de aceptar nuestros errores, ¿verdad? Sí, es muy importante que aceptemos nuestras culpas. Porque nosotros tenemos que aceptar el error, tenemos que aceptar que nos equivocamos y pedir perdón. Entonces, en la Biblia no se habla que Adán y Eva pidieron perdón a Dios. Tal vez, me atrevo a decir que tal vez Dios los hubiese perdonado. Entonces, ellos nunca pidieron perdón a Dios, por lo tanto, la Biblia dice que Dios los desechó. E incluso cuando Dios los desecha, dice que iba a poner a un ángel con unas espadas para que el hombre no alargara su mano del árbol de la vida y comiera. Entonces, Dios sabía que ya habían cometido un error grande y que no aceptaron su culpabilidad. Entonces, trataron de culpar a Dios, ¿no? Porque Dios creó al hombre. Entonces, ambos se echaron la culpa, como decía la esposa, ¿no? Eva le echó la culpa a la serpiente y Adán a Eva, y así se fue, ¿no? Entonces, es muy importante que en el matrimonio reconozcamos nuestros errores y que digamos, ¿sabes qué? Pues yo me equivoqué, yo la regué, yo cometí esta falta, y pues perdóname, ¿no? Perdóname. Yo creo que como personas, como seres humanos, sabemos que no somos perfectos y que tendemos a tener errores, pero también somos capaces de perdonar, ¿no? Entonces, reconocer y perdonar. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros aceptemos nuestros errores y pidamos perdón, y también sepamos perdonar, porque Jesucristo lo dice, no hay perfecto ni a un solo uno. No nos justificamos para pecar, pero simplemente la palabra de Dios dice que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, que eso nos vincula hacia los propósitos de Dios en el matrimonio. Entonces, es muy importante esto de que nosotros aceptemos nuestros errores y pidamos perdón, porque eso parece que no, pero eso unifica la relación, eso hace crecer la relación y damos un paso más hacia la obediencia, tanto la obediencia en Dios como la obediencia en el matrimonio, ¿no? Que andemos bien, bien. Entonces, en un solo sentir, en un solo parecer. Una sola carne. Porque como en veces, muchas de nosotras las mujeres, ¿verdad? Que nos encargamos de la casa, en veces el esposo nos da cargos como de los biles, de la comida y todo eso. Hasta en eso en veces pecamos, porque luego tenemos un dinero guardadito ahí, ¿verdad? Y no le decimos al marido, ¿verdad? Entonces no comunicamos, ¿no? O no nos alcanzó y no pagamos el bill, ¿verdad? Y no aceptamos ese error, o sea, ya cuando se nos llega el conflicto ya no sabemos ni para dónde correr. Sí, nos excusamos. Sí, nos excusamos. Entonces esa es una gran importancia de tener esa aceptación, de decir, estoy luchando con esto, ¿verdad? Tal vez con esta tentación. Para que tu esposo o tu esposa te pueda ayudar, tú tienes que aceptarlo, decirlo. Entonces ese es un gran punto que nosotros tenemos que tener en cuenta, de aceptar
Ujú. Sí, es muy importante esto. Entonces, no echarnos la culpa individualmente, ¿no? Creemos que pues a veces ambos somos culpables, o tal vez individualmente somos culpables por malas decisiones, por no comunicar. Entonces, hay que pedirnos perdón, lo más importante, y que sea Dios el que restaure las cosas, ¿no? Dejárselas a Dios es muy importante, porque recuerden que ya no somos todos, sino somos una sola carne, actuando en un solo camino, un solo propósito, que ese propósito está en Dios, está fundamentado en Dios, ¿no? Entonces, creo que pues dejamos aquí lo que es la importancia de la obediencia en el matrimonio en Dios. Creo que es muy importante que reconozcamos todos estos puntos y que los tratemos, y que cosas que me funcionaron a mí tal vez les pueden funcionar a ustedes, o que tal vez no les pueden funcionar, pero algún día llega el día malo y se acuerdan de esa pequeña palabra que escucharon, y si las ponemos en práctica funciona. Sí, pues la importancia de la obediencia en el matrimonio es muy importante. La obediencia, y no la obediencia a él ni a mí, sino hacia Dios, ¿verdad? Entonces, cuando Dios creó al hombre, ¿verdad? Él tenía instrucciones para el hombre. Entonces, Adán no le comunicó a Eva lo que no se lo recordaba, no le decía. Y esta es la importancia de recordar que cada día nos tenemos que amar más, respetar más. Entonces, tener comunicación, enfocarnos en qué enfoque vamos a tener. Tal vez estemos pasando por un mal momento, entonces nuestro enfoque son dejarnos en los propósitos y planes de Dios, nuestro matrimonio, ¿verdad? Entonces, no dejar de ser expresivos, ¿verdad? Con nuestra pareja. Y algo muy importante quiero decir, cuando hablamos de respetar las decisiones, tanto el esposo como la esposa, estamos hablando de que primeramente el esposo tiene que estar conectado a Cristo, porque la palabra de Dios dice que el hombre es la cabeza, pero para que el hombre sea la cabeza, él tiene que expresar la palabra de Dios, tiene que ser sometido hacia Dios, para que la mujer también sea sometida hacia él, pero por medio de lo que es Dios. El hombre tiene que ser un reflejo del conocimiento de la palabra de Dios en mi vida. Yo tengo que dar testimonio de Dios hacia mi pareja. Porque si yo soy machista, agresivo, y le peleo nada más con ella, o sea, obvio que ella no se va a someter a mí. O sea, ella no va a estar, no me refiero a no sumisión, a estar sujeta, sino a crear vínculos, a hablar conmigo, a comunicar. Ella no lo va a hacer, porque si de la manera en que él anda es incorrecta. O sea, yo platico con ciertas personas, de repente me dicen, es que la forma en que ella lo está haciendo es incorrecta, no es la forma en que veo que sea buena. Entonces es importante que el hombre tiene que estar sujeto hacia Dios. Eso es muy importante para que la mujer también sea sumisión. Sí, y sea cambiada por medio del testimonio del esposo. Hay un dicho que dice, ¿verdad? Que el reflejo de la mujer es el trato que tiene de su esposo, ¿verdad? El reflejo del esposo. El reflejo del esposo. Es el trato que le da a la mujer. Ok, pues entonces, ¿verdad? La importancia de que nosotros nos debemos de sentir queridas, amadas, respetadas por nuestro esposo, porque él es el que es la cabeza del hogar. Entonces, él, en fin de cuentas, todo, así como Eva mordió la manzana, comió de la manzana, pero fue la culpa de Adán. Sí, él era el responsable, era la cabeza de la casa, él que día a día tenía que comunicar, recordarle, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Entonces ella cae por falta de la comunicación de Adán, porque él perdió la comunicación, perdió el enfoque en Dios, y perdió la expresión de, en vez de que ella se fuera a hablar con la serpiente, él estuviera enfocado en ella. Entonces perdieron el propósito de Dios, por lo cual ellos estaban en el huerto. Eso es algo bien importante que debemos de tener en cuenta, que es muy importante la obediencia, ¿verdad? En el matrimonio. Entonces, ser obedientes a la palabra de Dios, porque creo firmemente que cuando uno está enfocado en la palabra de Dios, todo viene enlazado, o sea, todo se transforma. Entonces, la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces creo que cuando nosotros somos temerosos de Dios, empezamos a ser sabios en el aspecto de que empezamos a hacer un buen matrimonio, a ser buenos padres, buenos vecinos, buenos compañeros de trabajo. Empezamos a tratar bien a las personas, empezando en casa, ¿no? Empezando en casa, porque el buen juez por su casa empieza. Entonces de aquí depende todo, ¿no? De que seamos
buenos cristianos, buenos hijos de Dios, y expresamos ese amor de Dios hacia las personas, la pareja, los hijos, a todos, ¿no? Entonces es muy importante el crear vínculos que tengan que ver con Dios. Y pues eso es todo, yo creo, en este podcast. Espero y les haya sido de bendición este mensaje. Espero y tomen en cuenta todos estos pasos que tenemos que seguir para tener ese matrimonio, ¿verdad? Triunfante, ese matrimonio que no caiga en tentaciones, tener en cuenta que Dios dejó un mandato, ¿verdad? Que Dios dejó algo que debemos de ser obedientes, entonces que su palabra, entonces pues mantenernos en obediencia. Sí, es muy importante. Y algo rapidito es que tiene que haber eso algo rapidito, ¿verdad? En todos los capítulos. Sí, es muy importante. Si no hay algo rapidito así, no. Muy importante que muchas de las veces nuestro pastor me decía, estamos llevando un estudio de matrimonios, dijo que muchas veces el pecado lo vemos como ese pequeño cocodrilo, ¿no? Que se ve bien bonito el cocodrilo, ay, un bebecito, no lo ves, lo traes por ahí, de repente ese cocodrilo se convierte en un monstruo y te come. Y muchas veces así vemos el pecado. O las anacondas. Hay mucha gente que compra una anaconda y dijo, el pastor la tiene en su casa y duermen con ellas. Y dijo, pero un día la anaconda se enoja, anda hambrienta, la amarra al cuello y ¡fum!, la mata. Entonces, muchas veces así vemos, pero cuando compramos la anaconda, dice, ay, qué bonita, ¿no? Muchas veces vemos ese pecado, lo vemos bonito, ¿no? Lo vemos de forma, de repente, ay, qué tierno, qué bonito, pero de repente ese pecado te agarra y te hace caer y te mata, o te mata en los vicios o lo que sea, o destruye tu matrimonio, sí. Entonces, no le demos lugar. Porque vemos cómo la historia de Adán y Eva, o sea, pasan las consecuencias, o sea, siguen con sus hijos las consecuencias, ¿verdad? Sí, entonces, esa es la consecuencia del pecado, no nomás pensar que voy a cometer el pecado y que ahí va a terminar, no, esto sigue y más adelante les vamos a estar hablando de cómo siguió el pecado, o sea, cómo siguió ¿cómo se dice? La maldición generacional. La maldición generacional de Adán y Eva. Entonces, pues esto es todo, creo. Sí, es todo. Esto es todo. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar este pequeño mensaje que queremos firmemente que no viene de nosotros, sino de Dios. Queremos compartirles la palabra de Dios. Queremos compartirles lo que a nosotros nos ha ayudado como matrimonio y que creemos firmemente que a ustedes les va a ayudar y ser de bendición, ¿verdad? Pues esto es todo. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a dar like, a comentar qué mensaje fue de bendición para su vida, qué les gustaría escuchar, de qué les gustaría aprender, y pues eso es todo. Sí, que Dios les bendiga y esperemos que sea de bendición. Cuídense mucho y saludos a todos.